Uruguay, 24 de diciembre de 2025. Hoy nos sumergimos en una serie de documentos oficiales que a primera vista parecen áridos, pero juntos pintan un retrato fascinante de la tensión diaria en Uruguay entre las reglas y la realidad. Desde una gran batalla legal sobre la libertad económica hasta cómo el Estado nos cobra cada céntimo y cómo nos comportamos al volante. Empecemos por el plato fuerte. Se trata de una batalla judicial que es casi un choque de filosofías. Una gran empresa de combustibles, a la que llamaremos AA, contra el organismo regulador de la energía del país, la URSSEA. Exacto. El origen del conflicto es una resolución de este organismo que puede parecer simple, pero que tiene un alcance tremendo. La URSSEA decidió que cada distribuidor mayorista de combustibles, como esta empresa AA, solo podría operar un máximo de 4 estaciones de servicio propias. 4 gasolineras, vamos. Un momento. ¿Un organismo regulador puede simplemente decidir cuántos negocios puede tener una empresa? A mí me suena a que se están tomando atribuciones que no les corresponden. Me imagino que esa fue la base del argumento de la empresa. Totalmente. La empresa AAA lo llevó a los tribunales argumentando precisamente eso. Dijeron que esa limitación era un ataque directo a derechos constitucionales básicos. La libertad de industria, la libertad de comercio. Y el derecho de propiedad, claro. Y el derecho de propiedad. Su línea de defensa fue muy clara. Una restricción de este calibre solo puede imponerla una ley, aprobada por el Parlamento, no una decisión administrativa de un regulador. Claro, es que no es lo mismo el poder legislativo, que representa a la soberanía popular, que un organismo técnico, por muy importante que sea. Esa es la clave. Y además, la empresa añadió más leña al fuego. Acusó al regulador de contradecir la política general del propio gobierno, que buscaba liberalizar el mercado. O sea, para fomentar la competencia. Exacto. Era como si una mano del Estado no supiera lo que hace la otra. También se quejaron de un trato desigual y de que, la resolución estaba muy poco justificada. Y frente a todo eso, ¿qué dijo el regulador, la URSSEA? ¿Cómo defendieron una medida tan restrictiva? Pues su defensa se basó en 2 puntos principales. Primero, que actuaban dentro de sus competencias legales para proteger el interés general. Y segundo, que la medida era transitoria. Transitoria. Sí, argumentaban que era una especie de parche temporal para mantener el equilibrio en el mercado mientras se diseñaba una regulación definitiva, para evitar, que un pez grande se comiera a todos los pequeños antes de que se establecieran las nuevas reglas. Lo de transitorio suena un poco a excusa, ¿no? ¿Qué peso tiene ese argumento en un tribunal cuando lo que está en juego es un derecho fundamental como la libertad de comercio? ¿Puede un parche anular la Constitución? Esa es la pregunta del millón y la que respondió el tribunal. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo fue tajante. Le dio la razón a la empresa y anuló la resolución por completo. La clave del fallo, como bien intuías, es la extralimitación de competencias. Es decir, que el árbitro se inventó una regla en mitad del partido. Es una analogía perfecta. El tribunal dijo que, aunque la ley permite a la URSSEA regular la distribución de combustibles, en ningún sitio, le da el poder explícito de limitar el número de puntos de venta que puede tener una empresa. Vamos, que les dijeron que hasta ahí no llegaban. Justo. Limitar la libertad de comercio es materia reservada a la ley, al Parlamento, y el hecho de que lo llamaran transitorio no cambia la naturaleza del acto. Un acto ilegal es ilegal, dure un día o dure 10 años. Entonces, esto es mucho más que una simple victoria para una empresa. Sienta un precedente que podría poner en jaque a otros reguladores que operan en esa zona gris no definida explícitamente por la ley. Sin duda, es un aviso para navegantes, para todos los organismos reguladores del país. Les recuerda que su poder, aunque amplio, tiene límites claros y que no pueden invadir las competencias del poder legislativo. El fallo, además, tiene efectos generales y absolutos, lo que significa que la regla de las 4 gasolineras desaparece para todo el sector, no solo para la empresa que demandó, se borra del mapa. Una victoria en toda regla. Y después de esta batalla legal de altos vuelos, por curiosidad, ¿se sabe algo de las costas del juicio? Pues sí. Como detalle final, el tribunal fijó los honorarios del abogado de la empresa en 50.500 pesos uruguayos. Un apunte que nos devuelve a la tierra después de discutir sobre la separación de poderes. Totalmente. Esta sentencia habla de grandes principios económicos y del poder del Estado, pero hay otras decisiones gubernamentales que tienen un impacto mucho más directo y palpable en el día a día de la gente.
Y eso nos lleva a los impuestos municipales en el departamento de Maldonado. Efectivamente, aquí ya no hablamos de teorías legales, sino de una subida generalizada de precios y tributos del 4,09% a partir del 1 de enero de 2026. Y esa cifra no es arbitraria ni una decisión política discrecional. ¿A qué responde entonces? Responde directamente a la variación del índice de precios al consumo, el IPC, durante el último año. Es una indexación casi automática de la vida municipal. La Intendencia de Maldonado, que sería el equivalente a su ayuntamiento, simplemente aplica la fórmula para que sus ingresos no pierdan valor por la inflación. Entiendo la lógica desde el punto de vista de las arcas públicas, pero la lista de lo que sube es increíblemente larga. No es solo el IBI, que allí llaman impuesto de contribución inmobiliaria, afecta a todo. A todo. Sube la tasa de conservación de pavimento, el alumbrado público, pero también cosas mucho más específicas. Por ejemplo, la tasa bromatológica que pagan los camiones que transportan mercancías. Ah, sí, lo he visto. Pues un bono de 10 viajes para un camión con remolque pasará a costar casi 85.000 pesos. Y he visto cosas aún más variadas. Sube el alquiler anual de un nicho en el cementerio a 2.245 pesos. El permiso para vendedores ambulantes, más de 1.100 pesos. Incluso el alquiler del estadio de fútbol municipal. Si quieres usarlo, el precio base superará los 138.000 pesos. Es un microcosmos de la economía formal. Muestra cómo el Estado se asegura de que sus ingresos no se devalúen. Y hay detalles fascinantes, como las tasas que pagan los restaurantes por tener terrazas en la calle. El precio varía por metro cuadrado según la zona. Es más caro en las zonas turísticas de lujo, como Punta del Este o José Ignacio. Que en otras localidades como San Carlos, claro. Exacto. Incluso veo que se puede contratar a un inspector de tráfico por horas, a 848 pesos la hora. Y ese precio también sube con la inflación. Me pregunto para qué querría un particular contratar a un inspector. Quizás para un evento privado que corta una calle. Probablemente. Lo que todo esto revela es un modelo fiscal que prioriza la estabilidad de los ingresos públicos por encima de todo. El mecanismo es transparente, eso sí, pero traslada el coste íntegro de la inflación al ciudadano y a las empresas. Pero, ¿es un modelo sostenible a largo plazo? Si los salarios de la gente no suben al mismo ritmo, ese 4,9% no es neutral, supone una pérdida neta de poder adquisitivo. Es un debate económico clásico. Exacto. Es la tensión perpetua entre la necesidad del Estado de financiarse y la capacidad contributiva de la población. Estos documentos no resuelven el debate, pero lo ilustran a la perfección con cifras concretas. Y ya que mencionamos a los inspectores de tráfico y lo que cuesta contratarlos, veamos en qué se ocupan principalmente. Porque los documentos nos dan una radiografía muy precisa de los hábitos de conducción en varios departamentos de Uruguay. Y parece que hay un rey indiscutible de las multas. Sin ninguna duda. La infracción más notificada, con una diferencia abismal sobre el resto, es conducir manipulando teléfono celular. Vamos, usar el móvil al volante, lo de siempre. Exacto. Las listas que hemos visto son interminables. Es una auténtica plaga en Maldonado, La Valleja y Montevideo. Es la epidemia del siglo XXI en la carretera, no hay duda. Justo después, en el ranking, vienen los clásicos, exceso de velocidad, saltarse un stop o un semáforo en rojo y, por supuesto, aparcar donde no se debe. Pero hay algunas multas que llaman la atención por lo específicas que son y porque demuestran que se vigilan cosas que a veces pensamos que se pasan por alto. Por ejemplo, en Maldonado se ponen multas por llevar a un menor de 12 años en asiento delantero o por no retirar vehículos, animales u objetos que obstaculicen el tránsito. Una de esas normas que todo el mundo conoce pero que, por las prisas, a veces se olvida. Y las cifras demuestran que la policía no lo deja pasar. También veo muchísimas por no llevar el cinturón de seguridad, tanto el conductor como los acompañantes. Lo interesante es ver cómo se estructuran las sanciones. No es lo mismo correr un poco que ir como un loco. El exceso de velocidad, por ejemplo, tiene una multa progresiva. Y para calcularla no usan pesos directamente, sino las llamadas unidades reajustables, las UR. ¿Qué es exactamente una unidad reajustable? Es un concepto muy inteligente para luchar contra la inflación en las multas. Es una unidad de cuenta cuyo valor en pesos se actualiza periódicamente. Así se aseguran de que una multa de, por ejemplo, 5 URs duela lo mismo al bolsillo hoy que dentro de 2 años, aunque la moneda se haya devaluado.
Tiene todo el sentido. Evita que las sanciones se queden en algo simbólico con el paso del tiempo. Justo. ¿Y a cuánto equivaldría una multa grave? Pues superar el límite en más de 30 km por hora se sanciona con 12 UR. A día de hoy, eso representaría un golpe considerable al bolsillo, una cifra que te hace pensar 2 veces antes de pisar el acelerador. Otro punto interesante es la gran cantidad de vehículos multados por no tener la patente al día, que es su impuesto de circulación. Y veo que esto se gestiona a través de un sistema llamado SUSIBE. Exacto. El SUKIBE es el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares. Es básicamente una base de datos nacional y centralizada para todos los impuestos y multas de los coches. Unifica la gestión para todo el país. Para todos los ayuntamientos, sí. Esto hace que sea muy difícil no pagar el impuesto de circulación o las multas, porque el sistema te tiene localizado sin importar en qué parte del país estés. Es la administración en su versión más eficiente y coordinada. Todo esto nos da una imagen muy completa de la administración pública en acción, regulando la economía, cobrando impuestos, sancionando a los conductores. Y hay otros 2 detalles en los documentos que completan este cuadro, aunque a primera vista parezcan menores. Primero, tiene que ver con la contratación de personal público. La Intendencia de Maldonado, el Ayuntamiento, ha abierto una convocatoria para crear una bolsa de trabajo de socorristas de piscina. Lo particular es el requisito principal. Para poder aspirar, tienes que haber trabajado ya como socorrista para ellos en al menos 2 de las últimas 3 temporadas. O sea, que es un sistema bastante cerrado. Es interesante. Por un lado, se podría argumentar que premia la lealtad y la experiencia de gente que ya conoce cómo funciona todo. Por otro, pues parece claro que limita la competencia y la entrada de gente nueva. Es otra faceta de cómo funciona el listado por dentro. Y llaman intendente. ¿A qué se refiere exactamente? Especifica que los 10 días que tiene el intendente para pronunciarse sobre un decreto aprobado por la Junta Municipal se contarán como días corridos, no hábiles. Y, muy importante, si el último día del plazo cae en festivo o fin de semana, se prorroga hasta el siguiente día hábil. Puede sonar aburridísimo, pero esto es la base de la seguridad jurídica. Define con claridad las reglas del juego entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo a nivel municipal. Evita que un decreto quede en un limbo legal durante días simplemente por no saber si el sábado cuenta o no. Es el aceite que engrasa la maquinaria de la administración. Al final, si damos un paso atrás, la revisión de todos estos documentos, desde una sentencia de alto nivel hasta la letra pequeña de una convocatoria de socorristas, nos ofrece un espejo bastante fiel de cómo funciona una sociedad. Vemos la gran lucha de principios entre la libertad de mercado y la regulación estatal. Vemos el mecanismo implacable de la inflación y cómo el gobierno lo gestiona para proteger sus cuentas. Y vemos los patrones de nuestro propio comportamiento colectivo, reflejados en las multas. Y todo esto nos deja con una reflexión final para quien nos escucha. Si el Poder Judicial ha frenado a un regulador por inventarse una norma que limita la competencia en el sector de los combustibles, ¿cuál podría ser el próximo campo de batalla? ¿Serán las telecomunicaciones, el sector financiero, las nuevas plataformas digitales? La tensión entre la innovación privada y el afán regulador del Estado es una constante. Es una pregunta que sin duda queda en el aire.